Mi nombre es Nicolás Díaz, soy residente de segundo año de cirugía general. Vamos a continuar con el temario del R2 y continuamos con la clase de trastornos motores y divertículos. Los objetivos para esta última parte son comprender los distintos trastornos motores. Nos falta estudiar el espasmo esofágico difuso o distal y el esófago hipercontráctil o jackhammer, y conocer los distintos divertículos distintos divertículos esofágicos y el manejo quirúrgico para estos. ¿Ok? Comenzamos con el espasmo esofágico distal. Este trastorno es un trastorno esofágico que se presenta de forma característica con dolor torácico y disfagia. Esta patología se describió hace más de 100 años, pero a pesar de que se describió hace 100 años, hay poco conocimiento y poca literatura acerca de este trastorno o de esta enfermedad, porque sigue siendo desconocida la etiología o la causa de esta. ¿Ok? Se ha reportado en la prevalencia un rango de 4 a 10% en pacientes sometidos a pruebas de motilidad esofágica, y aunque puede presentarse a cualquier edad, generalmente se presenta en pacientes mayores a 50 años. Su etiología, como lo comenté, sigue siendo desconocida. Se cree que es una consecuencia de la inervación inhibitoria alterada. Como vimos que en la parte del esófago, la excitación de las fibras musculares lisas es a cargo de la acetilcolina. En este caso, la inervación inhibitoria es controlada por el óxido nítrico. Y como hay una alteración de esta inervación inhibitoria, va a conducir a contracciones prematuras y una propagación rápida en el esófago distal. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar o evidenciar en la manometría esofágica, un espasmo esofágico distal, va a ser las contracciones prematuras. Se ha planteado una hipótesis en cual que los pacientes con espasmo esofágico distal tienen un mal funcionamiento en la síntesis o degradación del neurotransmisor inhibidor, que en este caso es el óxido nítrico, como comenté. Y esta hipótesis se respalda normalmente porque la sintomatología disminuye con la administración de nitratos e inhibidores de fosfodiesterasa que permiten que permanezca mayor tiempo el óxido nítrico en las fibras musculares lisas. La clínica del paciente con espasmo esofágico difuso se caracteriza por disfagia y dolor torácico de una manera inexplicable. Son datos muy relacionados a esta patología y se presentan en el 73% de los pacientes. Existe una correlación clínica entre la disfagia y el dolor torácico con las presiones elevadas del esfínter esofágico inferior y con las contracciones simultáneas. Es decir, que cuando se presentan las contracciones prematuras y simultáneas, el paciente va a presentar disfagia y dolor torácico. Este es un esquema un algoritmo que ya lo hemos estudiado anteriormente. Vemos que el paciente tiene una disfagia esofágica. Lo primero que se le tiene que hacer es ver si tiene antecedentes de radiación, entre otras. Si no tiene esto, pues lo primero que se hace el primer estudio es hacer una endoscopía alta. Si esta se encuentra normal, hay que ver si hay alteraciones estructurales, pues tenemos que descartar cualquiera de estas patologías. Pero si está normal, lo que sigue es realizar una disfagia sólido-líquido. Esto es característico de trastornos motores. Hacemos una manometría esofágica y vemos los trastornos esofágicos secundarios o primarios. Ya vimos que esto se cambió con la clasificación de Chicago, ya únicamente se clasifican en trastornos de la obstrucción o trastorno de la peristalsis, ¿no? ¿Cómo se identifica en el esófago de Vario? En el esofagograma con Vario, en el espasmo esofágico difuso, se va a caracterizar la imagen característica de sacacorcho, de esófago en sacacorchos, como vemos acá, por las contracciones simultáneas que se encuentran en el tercio distal del esófago, ¿no? Y vemos acá lo mismo en esófago en sacacorcho. Las anomalías manométricas que se encuentran en esta patología se va a caracterizar puede afectarse cualquier parte del cuerpo esofágico, pero lo característico, lo más frecuente es que se afecten los dos tercios distales. Y lo que vamos a evidenciar en la manometría son las ondas simultáneas frecuentes y contracciones esofágicas con múltiples valores de DCI, ¿no? Y pueden tener alteración en la duración. Entonces, el dato característico que vamos a identificar en la manometría es una latencia distal menor a 4.5 segundos en el contexto de un DCI mayor a 450, es decir, un DCI normal entre 450 y 8000, ¿no?
¿Cómo lo vamos a identificar? Vemos que en la manometría, como estudiamos anteriormente, vemos que el IRP está menor a 15, es decir, que se encuentra normal, no tiene alteración de la obstrucción. Vemos que el DCI se encuentra normal, está entre 450 y 8000. En este caso, en esta imagen, tenemos de 5337, pero la latencia distal está en 3.2, es decir, que es una contracción prematura. Y por ende, el DL lo normal es que sea mayor a 4.5. En este caso está menor a 4.5 y son unas contracciones prematuras, ¿no? Lo mismo acá, esta imagen es del tratado. Vemos que tenemos un IRP normal, un DCI mayor a 450, pero tiene una latencia distal menor a 4.5 segundos, que son contracciones prematuras, ¿no? El tratamiento de esta patología, como comenté anteriormente, es una patología muy poco conocida, pero a diferencia de la acalasia, esta patología sí responde a tratamiento farmacológico, porque como dijimos, según las hipótesis y según la respuesta al tratamiento, lo que falta en este caso es óxido nítrico. Por ende, el tratamiento farmacológico de primera línea es el IVP, uno, porque generalmente se asocia el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, que vamos a ver más adelante, a enfermedades de reflujo gastroesofágico. Generalmente responden a IVP y se le puede administrar nitratos o bloqueantes de canales de calcio. El bloqueante de canal de calcio que se ocupa en este caso es el diltiazem y se ocupa cada cuatro veces al día. Si el paciente responde, lo que sigue es ir desescalándolo, titulando el bloqueante de canal de calcio, porque estos fármacos pueden desarrollar efectos adversos en el cual puede presentar cefalea del paciente, hipotensión ortostático o además de miembros inferiores, ¿no? La toxina botulínica también se puede ocupar en esta patología, pero únicamente en pacientes que no toleran a la terapia farmacológica. Y la anatomía de Heller sí se puede llegar a realizar en esta patología, pero se reserva únicamente en los pacientes que no responden a ningún tratamiento previo, es decir, que no respondieron al tratamiento farmacológico, no respondieron a la toxina botulínica, ¿no? ¿Alguna duda sobre esa patología? No, doctor. Ok. Seguimos con el siguiente trastorno motor, es el esófago hipercontráctil o en martillo neumático, también llamado jackhammer. Anteriormente se conocía como esófago en cascanueces. Fue reportado por primera vez en 1967 y se definió como contracciones peristálticas a una amplitud alta en el esófago distal. Si decimos una amplitud alta, Giselle, ¿cómo va a estar en nuestro DCI en la manometría? ¿Ese arriba de 8000? Exactamente, va a estar arriba de 8000. Dijimos normalmente que la amplitud de una contracción peristáltica en el esófago en la manometría está entre 450 y 8000. Menor a 450 son contracciones inefectivas, ¿no? Mayor a 8000 son contracciones de amplia amplitud, ¿ok? Y por ende son contracciones hipercontráctiles, ¿ok? Y al presentarse estas contracciones de amplitud muy alta, lo que sigue es lo que va a presentar el paciente es dolor torácico no cardíaco, ¿ok? Como dijimos, una amplitud alta y se caracteriza por la presencia elevada de actividad neuronal esofágica. La causa más frecuente, como dijimos, de los trastornos esofágicos motores por hipermotilidad es el ERGE. Y no es una causa intraluminal, es decir, que no existe algo que esté obstruyendo dentro del esófago que produzca la contracción hipercontráctil del músculo lisoesofágico, ¿ok? ¿Qué tenemos? Se describe en la manometría por un vigor peristáltico, es decir, un DCI excesivo, y no se asocia a una obstrucción mecánica, es decir, no hay algo que aumente la presión intraluminal del esófago. Su diagnóstico manométrico para el esófago de martillo hidráulico o de jackhammer se define como 20% más de las degluciones con hipercontractilidad en decúbito supino. Decimos que es 20% más cuando son 2 o más de las degluciones. Sabemos que son 10 degluciones que se deben presentar en una manometría. La clínica, disfagia y dolor torácico no cardíaco. Y el esofagograma con varios no va a mostrar ninguna alteración en la secuencia. ¿Ok? Entonces la manometría lo que lo caracteriza es el DCI. Vemos acá en esta imagen que son arriba de 8000 y en este caso vemos que el DCI está más arriba de 10.000
10.825. El IRP está normal, entonces lo que se llega a diagnosticar es un esófago de Jackhammer, ¿no? O hipercontráctil. Lo mismo, ok, vemos que el DSI está marcadamente elevado en 8.248, el IRP está menor a 15, es decir, que se encuentra dentro del parámetro normal, y la latencia distal está mayor a 4.5, en este caso está en 5.9, ¿no? Tratamiento. El tratamiento para estas personas, como dijimos, es el tratamiento para enfermedades del reflujo gastroesofágico, ¿ok? Porque desarrollan este tipo de alteraciones hipercontráctiles en el esófago. Tratamiento médico también de primera línea sería nitratos o bloqueadores de calcio, en este caso nifedipino, tiene un efecto positivo. La dosis de nifedipino se puede calcular o titular de acuerdo a la respuesta clínica o presencia de eventos adversos. Ya sabemos que es cefalea, hipotensión ortostática o edema de miembros inferiores. La inyección con toxina botulinínica se ha demostrado que presenta mejoría en el 70% y 50% de recuperación completa, pero únicamente igual que en el espasmo esofágico distal, cuando nos responden a tratamiento médico. Y únicamente se puede realizar una anatomía esofágica distal amplia en pacientes que presentan pérdida de peso y neumonía por aspiración. ¿Ok? Eso es todo respecto a los trastornos motores del esófago. Continuamos con los divertículos del esófago. ¿Ok? Los divertículos del esófago son pequeños sacos formados por una herniación de la mucosa y submucosa a través de las capas musculares. ¿Ok? Como sabemos, los divertículos, de acuerdo a las capas, se clasifican en falsos, que serían estos de acá, que son la protección de la mucosa y submucosa a través de la muscular, mientras que los verdaderos presentan la capa completa, es decir, todas las paredes del esófago se encuentran completo, y también de acuerdo a su mecanismo se llama por pulsión o por tracción. Por pulsión son los falsos, en el cual hay algo que aumenta una alteración motora de los músculos y produce una protrusión de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular, mientras que la tracción, ya sea por procesos inflamatorios próximos al esófago, produce una tracción y formación de divertículo, pero que contengan todas las capas, es decir, mucosa, submucosa, muscular, ¿no? Tenemos tres tipos de divertículos. Tenemos los faringoesofágicos de Zenker, que son los más frecuentes, ¿ok? De entre todos los demás, los medioesofágicos y los epifrénicos, ¿ok? Ricardo, ¿cuál crees que sea la causa de la principal causa de un divertículo medioesofágico? Medioesofágico. Puede ser que se queden ahí restos alimentarios que aumenten No. la presión, ¿no? La etiología de un medioesofágico es generalmente un divertículo verdadero, y se es por tracción. Y normalmente se describieron por primera vez en el caso de una tuberculosis ganglionar. ¿Ok? Ah, de acuerdo. Sí, doctor. Por la inflamación próxima produce una tracción. Y los epifrénicos generalmente se presentan en trastornos motores del esófago o en trastornos motores del esófago distal, que son los trastornos motores que hemos estudiado. Y el faringoesofágico de Zenker es el más frecuente. Bueno, es el más frecuente entre estos tres tipos, ¿no? Entre estos tres. Pero es una patología infrecuente en sí. Se presenta un caso cada 1000 estudios varitados. Se describió por primera vez en 1769 y generalmente afecta a hombres de edad avanzada. Se produce por una alteración en la coordinación de la musculatura del esfínter esofágico superior. Vemos en la imagen que tenemos dos triángulos, ¿ok? Tenemos el triángulo de Killian y el triángulo de Leimer. El triángulo de Killian está se forma entre las fibras horizontales del cricofaringio, y las fibras oblicuas del constrictor inferior de la faringe, mientras que el de Leimer está entre las constrictores del cricofaringio y las fibras de la capa muscular esofágica, ¿ok? Se presenta por una hipertensión intraluminal, y se protruye la mucosa y la submucosa a través del triángulo de Killian. ¿Sí? La sintomatología que va a presentar el paciente se caracteriza por regurgitación espontánea, de material Nico, blando no digerido. ¿Sí, doctor? ¿Alguien? hola, buenas noches. Sí, doctor. Ahí completando lo que decías de los divertículos medioesofágicos.
Ujú, En teoría dicen que son los más frecuentes, ¿no? Bueno, el libro así lo dice. ujú, Se deben, como dices, se describieron por la tuberculosis, ujú. eh, y específicamente es porque los ganglios que están adyacentes a la carina se inflaman de manera, pues, importante, se Sí, doctor. adhieren, generan fibrosis y eso es lo que genera la atracción. Bueno, además de otras patologías como la tuberculosis, pues cualquier causa infecciosa o incluso podría ser hasta neoplásica, ¿no? Pudiera generar ese tipo de situaciones y pues nada más era lo que les quería comentar. Sí, doctor. Ahorita más adelante mostramos unas imágenes. Gracias. La clínica del faringo esofágico de Zenker es regurgitación espontánea de material no digerido, y puede interrumpir la alimentación o la ingesta de líquidos. Se puede llegar a presentar una broncoaspiración crónica de esta regurgitación no sin digerir y o presentar cuadros de repetición de infecciones respiratorias, ¿sí? El diagnóstico se confirma por medio de un estudio varitado y vemos aquí que pues tenemos un divertículo, ¿no? Una saliencia, una protrusión de la mucosa y la submucosa, ¿no? Y en esta imagen pues vemos que tiene 82 años, ¿no? Y en este caso vemos que está descubierto 15 años antes, no recibió tratamiento, que no había recibido tratamiento el paciente, ¿no? Y hay un crecimiento del divertículo. ¿Cómo se trata? Si el paciente es asintomático y fue un hallazgo en el estudio validado y tiene un divertículo menor a 1 centímetro, lo único que se realiza es vigilancia. Si ya el paciente es sintomático, se divide el tratamiento de acuerdo al tamaño del divertículo. Si es menor a 2 centímetros, lo que le toca es hacerle una miotomía del músculo cricofaringio. Si el divertículo tiene de 2 a 5 centímetros, lo que toca es una miotomía más una diverticulopexia, que ahorita lo vamos a ver más adelante cómo se realiza. Y si el divertículo es mayor a 5 centímetros, se hace una miotomía y una diverticulectomía. ¿Ok? El abordaje, sabemos que en el esófago cervical tiene una curvatura hacia la izquierda, por ende el abordaje es cervical izquierdo. Ajá. Se coloca al paciente con un cojín debajo de los hombros y se gira hacia la derecha. Generalmente el paciente pues, tiene que estar con anestesia general y se hace una cervicotomía pre-esternocleidomastoidea, es decir, por delante del músculo esternocleidomastoideo. Se va a seccionar el músculo cutáneo del cuello y la fascia cervical superficial. En esta imagen vemos que seccionan el homoioideo porque se encuentra durante el trayecto en la búsqueda, el homoioideo, y algunas veces se abre la vaina visceral del cuello. Se introducen dos separadores, se va a traccionar hacia medial, se puede identificar la tiroides, y la tráquea, y hacia lateral, pues el esternocleidomastoideo y el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Que es el carotidio. Se puede llegar a identificar acá, como vemos, la vena tiroidea inferior y se puede pinzar y ligar, ¿no? Se identifica al divertículo y aquí en esta imagen la vemos que está traccionando con una pinza de Duval. Se tiene que liberar las adherencias que se encuentran, generalmente está hacia posterior y se hace una adherencia generalmente cortante y circular. En esta imagen, según este artículo que revisé, primero hicieron la diverticulectomía y después hicieron la miotomía del cricofaringio, ¿ok? Se libera el divertículo, se puede realizar con enapadora lineal la diverticulectomía, o se puede realizar una diverticulectomía manual y se hace un cierre primario. El cierre primario generalmente se realiza con sutura de absorción lenta. Y como vemos, se hace la disección con tijera de Metzenbaum. Se inicia la sutura continua con hilo de reabsorción lenta y hay un aspecto se realiza una sutura en la mucosa, ¿no? Luego, como digo, en este artículo fue que hicieron primero la diverticulectomía y después hicieron la miotomía. Se hace una miotomía hacia superior y hacia inferior. Se cortan las fibras del cricofaringio, y hacia superior el constrictor inferior de la faringe. Aquí en esta imagen vemos que primero se hizo la miotomía
antes de la diverticulectomía, porque permite mejor la exposición de la base del inicio del divertículo, pues, ¿no? En este caso dijimos que se hace una miotomía con una diverticulectomía cuando el divertículo es mayor a 5 centímetros. Cuando está entre 2 a 5 centímetros, lo que prosigue es realizar una diverticulopexia. Se hace solamente la miotomía, se corta el músculo cricofaringeo y se pexia hacia el esternocleidomastoideo o la porción más superior. ¿Ok? Y hacer solamente una miotomía si el divertículo es pequeño, ¿no? Menor a 2 centímetros. Existe otra modalidad endoscópica que se puede realizar con una engrapadora. Ajá, una engrapadora lineal. Ahora, lo que comentaba el doctor Sadid es esto de acá. Se comenta que los medios esofágicos son por tracción, es decir, por un proceso inflamatorio. Se describieron en el siglo XIX, se describieron por primera vez por la tuberculosis. Se forma una inflamación del ganglio, los ganglios se inflaman, hay fibrosis de este lugar, pues, y produce tracción del esófago. Por ende, que el divertículo se forma con todas las capas, es decir, que tiene todas las capas del esófago. Otras afectaciones que pueden llegar a presentar inflamación de los ganglios puede presentarse en la aspergilosis, la sarcoidosis o la malignidad, como comentó. La mayoría son asintomáticos y se detectan de modo fortuito en un trastorno, en un estudio del esófago. Y si presenta síntomas, generalmente son disfagia, regurgitación, dolor torácico y pueden llegar a presentarse broncoaspiración. Generalmente como les dije, son asintomáticos, no requieren ningún tratamiento. Y cuando se requiere, pues se tiene que hacer la liberación, ¿no? Una complicación que puede llegar a presentarse de estos divertículos es que se forman una fístula y lo que va a presentar el paciente es broncoaspiración continua y tos crónica con la comida. Los epifrénicos, como les comenté, se presentan en el tercio distal del esófago y por lo general son adyacentes al diafragma y se presenta de una manera concomitante con una hipertrofia del músculo esofágico distal, una anomalía de la motilidad esofágica, lo que produce un incremento de la presión intraluminal. Se va a correlacionar los divertículos epifrénicos con el espasmo esofágico difuso, la acalasia o cualquier anomalía específica del esófago. Y cuando son sintomáticos, lo que procede es tratar el trastorno motor, ajá, y se puede llegar a combinar con la diverticulectomía, ¿no? No sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta, algo, sino para pasar a las conclusiones de las 3 clases que hemos llevado. ¿Alguna aportación o algo? No, está muy bien, Nico. Pues nada más ahí como un poco, pues lo comentaba del cuadro clínico, por ejemplo, en especial de los faringoesofágicos, y que usualmente los pacientes, pues sí, a veces sí llega a pasar alimento ahí y se queda, pues atorado. Entonces los pacientes también pueden tener cuadros de halitosis, ¿no? Sí, doctor. Usualmente, o antes más bien, pues se hablaba sobre el diagnóstico, ¿no? Usualmente con los estudios varitados, y pues se decía que ante la sospecha de un divertículo esofágico, pues estaba contraindicado o consistiría como una de las contraindicaciones de la realización de una panendoscopía, ¿no? Esto por la posibilidad de que pues entrara uno al divertículo y pues hubiera una perforación. Eso pues era antes. Como bien mostraste ahorita, pues ahora ya en realidad pues la endoscopía pues ha avanzado pues mucho, y en realidad pues se puede ofertar, dependiendo del tipo de divertículos, pues tratamiento endoscópico, dependiendo del tamaño y demás. Por ejemplo, pues tú aquí pusiste uno de grapas. Yo la verdad no he visto alguno, o sea, engrapadoras de este tipo endoscópicas, pues, pero muchas veces igual con clips o demás, pues hacen como el cierre, ¿no? Del divertículo, y pues se les ofrece tratamiento. Entonces ya no constituye como tal una contraindicación absoluta la presencia de un divertículo de Senker, pues para la realización de una panítis, ¿no? Al contrario, se puede dar tratamiento. Sí, doctor, Pues eso me nada más, todo comentaba muy bien. el doctor Levy, muchas gracias, que cuando él rotó, por ejemplo, endosco, y sí encontraron un divertículo, pues le introdujeron el diverticuloscopio y hicieron el corte. Se puede realizar con engrapadora, se puede realizar con argón, con láser, entre otros, ¿no? En este caso hicieron no me recuerdo bien con qué me dijo, pero fue como un armónico, algo por el estilo, ¿no? El corte directamente, ¿no? Bueno,
Las conclusiones de todas las clases, pues uno, que las alteraciones de la motilidad esofágica son un grupo de enfermedades que resultan de una disfunción de la deglución debido a cambios estructurales neuromusculares que coordinan la función de la musculatura del esófago. La manometría, como dijimos, es el gol estándar para el diagnóstico de los trastornos motores del esófago y debemos clasificarlo de acuerdo a la clasificación de Chicago de 4.0 del 2020 con trastornos obstructivos que afecten la unión esófago-gástrico o trastorno de la peristalsis esofágica. La calasia es el trastorno motor más frecuente y se va a caracterizar por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior y una peristalsis del cuerpo esofágico. Las terapias definitivas que se presentan para el tratamiento de la calasia son la dilatación endoscópica, la miotomía de la laparoscópica de Heller o el POEM, ¿verdad? Y pues de los divertículos, lo que nos llama la atención es que el divertículo de Schenker es una patología infrecuente, pero debe ser tratado únicamente si el paciente presenta síntomas, ¿no? Eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene algún comentario, algo. No, todo muy bien, Nico. Estuvo pues, muy bien tu clase, muy completa pues, desde la pasada y anterior. Muchas felicidades. No sé si alguien tenga alguna duda o quieran pues, que aclaremos algo entre todos. Pero muy bien, felicidades. Gracias, doctor. Muy bien, Nico. También sí, felicidades también por toda tu clase en general. Pues creo que pues, abordaste muy bien los temas, explicaste muy bien lo de la manometría. Quizás si quede dudas en este tipo de estudios, pues también quizá será cuestión de hablar con la doctora Nuria, a ver si te apoyas también con una clase. Ok, doctor. Con esta modalidad de estar invitando al experto, ¿no? Sí, sí. La veo, luego la veo, le voy a decir si me la topo por ahí. A ver si nos quiere apoyar un día, ¿no? Y Sí, que vamos a ver la siguiente semana, algo de Sebas, ¿no? sí, le toca a Sebas con enfermedad de reflujo gastroesofágico. La verdad que sí, la clase la centré más en la manometría porque siento que es un estudio que para la mayoría se nos hace un poco difícil, ¿no? Claro. Pues, de interpretar, ¿no? Pero ya vimos que tenemos que ver primero el IRP y de ahí clasificarnos si son obstructivos o ya después ver la peristalsis, ¿no? Que es lo único que tenemos que identificar, ¿no? Si el IRP está alterado, pues es obstructivo de la unión esofagogástrica y hay que identificar ya sea calasia o los tipos de acalasia o hay algo que altere la unión esofagogástrica, ¿no? Que no deja que se relaje con las diluciones. Y así si está normal, pues hay que ver cómo están las peristalsis esofágicas, ¿no? DCI, la latencia distal y ya, ¿no? Con eso clasificamos. Sí, claro, muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Pues creo que... Sí, gran idea la del doctor de organizar una con la doctora Nuria o con alguien de utilidad. Como decía Jess la clase pasada, ¿no? Pues hay una alta especialidad en esto, pero pues de menos como tratar de hacer esta parte de la aplicación o qué es lo que el cirujano general debería saber, porque estos pacientes llegan a la consulta, digo, ahorita, pues como ya no vemos tampoco consulta, pues puede que no tanto, pero en general sí llegaban o llegan pacientes que tienen trastornos motores esofágicos y pues se presta mucho, tienen pacientes que tienen trastornos, mandan, por ejemplo, con malos protocolos pensando en acalasia y trasnada, y en realidad pues, tienen hipertonía del esfínter esofágico superior, o sea, son muchas las cuestiones pues que de menos nosotros tenemos que aprender a identificar y pues tal vez dar como manejo básico y pues considerar los pacientes que se van a beneficiar de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces sí, valdría la pena, ¿no? Invitar a la doctora y pues ver si lo organizamos pues, en las próximas semanas. Sí, doctor. Ahorita lo coordinamos entre la semana. Vemos. Felicidades, Nico. Gracias, doctora Jess. Listo, muchachos. Nos vemos mañana. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.